Hola, muy buenas tardes y buenas noches para algunos. Eh, no sé si de pronto me están escuchando bien. No veo bien acá las rayitas. Sí, perfecto. Bueno, mil y mil gracias a todos, a Patri, a Enrique, a Paula y a Patri, que nos han compartido pues realmente unas técnicas muy valiosas, muy importantes. Bueno, desde mi experiencia personal, porque realmente esto ha sido uno de los aspectos en los cuales ha sido el mayor lío de mi vida, diría que, a ver, parar los pensamientos no es cosa fácil, mas no es imposible. De pronto en mi caso personalmente me sirvió muchísimo la lectura del libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. Me encantó, me llevó a una comprensión de lo que realmente, pues, cómo opera nuestra mente. Él a día de pronto en algunas partes nos comenta que a veces tenemos dos voces en nuestro interior. Estas dos voces, un poco más alto. Perdón. Allí está bien. Ok. Bueno, entonces, como les decía, se nos habla de que tenemos en nuestra mente dos voces que operan desde diferentes puntos. Una de ellas, podríamos decirse, es el ego, que generalmente es la que más ponderancia tiene en nuestro estado, dado de que es a quien le hemos otorgado mayor valor y a donde nos hemos asido prácticamente durante muchísimo tiempo. Entonces diría que es aprender a observar estos aspectos, aprender a observar la mente. Esto es un factor fundamental, porque cuando nos instalamos en nuestro centro y observamos aquello que estamos pensando, podemos silenciar este proceso. Como nos decían ahora, nos hablaban todos los compañeros referente a que cambiarlos por pensamientos positivos. Hay muchas de estas cosas y son realmente muy interesantes, pero diría que estas se pueden aplicar en un estado donde la mente está mucho más tranquila, porque yo que he sido compulsiva de una mente sumamente acelerada, casi es llegar al trastorno. Entonces, puedo decir que a veces hay instantes en los cuales nos es muy difícil parar, nos es muy difícil poner ese freno de mano. ¿Por qué? Porque la mente anda prácticamente en ese estado, en ese momento, pues en piloto automático. Entonces diría que cesar o tratar de cambiarla por otro pensamiento positivo, entonces diría que se convierte en una guerra tremenda. Diría que la manera en la cual yo logré llegar a este estado de poder parar en mi mente en esos estados tan difíciles para mí es haciendo de observador, silenciando tanto los procesos negativos como aquellos procesos positivos, porque diría que cuando ya se está en un estado muy alto, ya se ha permitido que la mente llegue a un estado ingobernable. Obviamente pues nosotros lo hemos llevado hasta este estado, pero entonces es difícil, a veces nos podemos complicar mucho tratando de parar a ver esto es bueno, esto es malo, entonces nos quedamos ahí en el juicio, si estoy obrando mal, si estoy obrando bien, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, o de repente puede llegar que un pensamiento positivo silencie esta conversación, este modo de pensar, pero fácilmente el ego con todas sus estratagemas vuelve a atacar nuevamente. Entonces cuando ataca, allí se presenta mayor frustración, porque creíamos que ya lo teníamos controlado, pero definitivamente sale el ego con todas sus estratagemas y nos vuelve a colocar en ese estado, y de pronto en mí ocurría que me sentía mucho más frustrada, o consideraba que aquello que estaba haciendo, pensamientos positivos, afirmaciones y estas cosas, no era lo correcto. Entonces, bueno, empezaba todo el proceso nuevamente a operar. Entonces,
a raíz de todo lo que he experimentado para poder llegar a ese estado de paz, porque fue una de las metas que me propuse al tener estos problemas, este conflicto tan marcado en mí, fue elegir la paz. Me hice a la meta de que era lo más importante y que creo en la reencarnación y sabía que podían existir muchas vidas, pero que esta exclusivamente la iba a dedicar solo a encontrar la paz. Para mí se convirtió en lo más importante, por encima de la felicidad, por encima de todo lo que pudiésemos llamar de valor para nosotros, se convirtió en mi único objetivo y por ende me dediqué a la tarea de ir en esta función. Dentro de todos estos procesos he llegado a la meditación, el yoga, afirmaciones, todos estos efectivamente funcionan, pero yo creo que cada quien se va sintonizando más con el que le encaje en ese momento, porque no todos los procesos son iguales, porque diría que no se presentan de la misma forma en diferentes personas. Entonces diría que para mí, en mi caso, me sirvió muchísimo la parte de ser observadora de mis pensamientos, entrar en este estado de absoluto silencio. Leí alguna vez o experimenté en una crisis muy fuerte que tuve, donde leyendo un libro de Deepak Chopra, él hablaba de que, por ejemplo, si tuviésemos un pozo y lanzásemos una pequeña piedrita, inmediatamente va a generar una onda y esta onda se va a expandir. Pero si a ese mismo lago le tiramos otra piedra, van a ser dos ondas que van a chocar entre sí. Y si a eso le tiramos otra y otra y otra y otra, pues imagínate, es más o menos la misma dinámica que maneja nuestra mente cuando estamos atosigando con tantos pensamientos. Entonces diría que el entrar en estos estados de total silencio, de paz, en este estado interior, donde me convierto en el observador y me permito que los pensamientos lleguen de tanto si son positivos o negativos, o sea, me despejo de todo esto. La respiración en este caso nos ayuda muchísimo, la respiración es fundamental y nos ayuda muchísimo tomarnos esos instantes de respiración y entrar en ese estado de paz, de silencio, ir aquietando la mente. Inmediatamente aquietamos la mente, inmediatamente sentimos cómo empiezan a desaparecer todos estos. Entonces, ante esta práctica yo me llegué a la conclusión un día de que definitivamente no era un trastorno como los psiquiatras me habían diagnosticado, sino que podía entrar en esos estados, y un suceso que me había tardado semanas y que llegaba batallando semanas enteras y haciéndome sentir muy mal, no solo mental sino físicamente, cómo podía pararlo en cuestión de una meditación de 5 o 10 minutos. Esto me pareció realmente interesante. Entonces desde allí dije, esto no puede ser real. O sea, no es real, porque puedo acceder a ese espacio de silencio y inmediatamente desaparece. Entonces empecé a meterme mucho por toda esa dinámica y todo me lleva pues a ese estado de paz. Otro aspecto que diría que es muy importante, el ubicarnos totalmente en el acá y en el ahora. Porque ¿por qué llegamos muchas veces a estos estados de estos pensamientos repetitivos? Porque hemos estado prestando nuestra atención, hemos estado enfocándonos en el pasado, en lo que nos produce dolor, tristeza, frustración, sufrimiento, más que en el ahora, o en los del futuro, que nos van a producir obviamente mucha ansiedad y mucho temor, porque el futuro es incierto. Solamente tenemos este momento presente. Entonces es ubicarnos en el acá y en el ahora. La vida se está viviendo, se está experimentando solo acá y ahora. Diría también otro aspecto, los juicios. Es bastante importante para todos, en absoluto, tanto negativos como positivos. Los juicios, desde el punto de vista del ego, son una de las armas que tiene para hacernos sentir incomodidad ante el momento presente y sacarnos de este estado. Entonces es bastante importante aplicar esto, cesar todos aquellos juicios, aprender a observar la mente y otra de las pautas que tomé es preguntarme en esos estados, cuando observo, cuando de repente hago una pequeña pregunta tan simple como preguntar realmente ¿qué estás pensando en este momento? Inmediatamente se detiene, inmediatamente cesa el pensamiento, porque
ya se dio cuenta de que acabo de caer en cuenta, la acabo de observar, entonces inmediatamente puedo cesar este proceso. Es bastante interesante. Y pequeñas técnicas en el momento presente. Muchas veces hacemos, o sea, en el día transcurren 24 horas, de las cuales la mayoría de acciones que tenemos son mecánicas, ya las hemos mecanizado. Tú llegas, te levantas por la mañana, te cepillas los dientes en un afán, en un acelere, y esto lo haces mecánicamente. Esto lo haces mecánicamente, pero tu mente está permanente en un flujo, pensando infinidad de cosas, cuando no ponemos atención a algo tan simple como sentir el sabor de la crema dental, como sentir el agua cuando está en nuestra boca, como tener esa experiencia. O sea, esa partecita, aunque pueda ser un ejercicio muy, muy simple para muchos, nos ubican en la calle, en la hora. Y así cotidianamente ir teniendo acciones que nos conecten en la calle, en la hora. Eso va permitiéndonos tener esa conexión con este momento presente. Otro aspecto que diría es importante: soltar el control de absolutamente todo. En mi experiencia ha sido algo muy, muy maravilloso, muy revelador, porque la mente obviamente nos dice qué debemos hacer, qué debemos actuar, cómo debemos pensar, qué debemos sentir. Todos estos argumentos nos dan, pero cuando decidimos soltar el control, nuestra mente se compone del sistema de pensamiento del ego, que es el que nos genera todo el sufrimiento y toda la carga que con ello conlleva, y existe el sistema de pensamiento de Dios, de la fuente, del Espíritu Santo, como lo queramos llamar. Entonces, hacer esa pausa y elegir entre el sistema de pensamientos de Dios, entregarnos a Él, rendirnos, soltar, confiar en Él todas nuestras pautas, todas nuestras expectativas, todos nuestros deseos, en todo lo que tengamos, entregarlo y confiar. Es bastante importante confiar en el proceso, confiar en Dios, confiar en la vida misma, porque es que nosotros queremos decirle a la vida cómo se tiene que vivir, cuando es ella la que nos está viviendo nosotros. Entonces es bastante importante, diría, estas pautas. Elegir la paz es fundamental, es el aspecto que nos lleva a poder silenciar todos estos procesos mentales. Es en definitiva la que nos va a llevar a silenciar estos procesos, porque cuando elijo la paz, cuando mi elección se basa en aquello que me da paz, inmediatamente todo lo que yo haga, piense o accione va a ir acorde a esto que estoy queriendo tener y que estoy experimentando. Todo aquello que nos produzca dolor, sufrimiento, culpa, rabia, ira, cualquier emoción negativa, va en contra de la paz. Entonces diría que en este punto también es muy importante analizar nuestras emociones, observar nuestras emociones, porque esta es como una especie de sondeo que nos hace el receptor de nuestros pensamientos, y como tal nos generan ciertas circunstancias para que podamos tener en cuenta qué es lo que está pasando en nuestro interior. Observar las emociones es sumamente importante, pero observarlas, no juzgarlas, porque hay otra situación, y es que cuando nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, sentimos rabia, lo que sintamos, lo juzgamos desde nuestro sistema de creencias. Entonces no es juzgar la emoción. La ira no es mala, la emoción de la ira no es mala en sí como tal, ninguna, es que podríamos hablar de todas, ninguna emoción es mala. Lo negativo es cuando nosotros empezamos a emitir un juicio referente a esta emoción, no le permitimos expresarse, no le permitimos ser, no la sentimos en nuestro cuerpo, simplemente queremos condicionarla con pensamientos, con acciones, o con ataque o defensa, o infinidad de situaciones. No, la emoción está ahí, está en tu cuerpo, siéntela, obsérvala, mira tus manos, palpa tu corazón, siente tu cara, permítele a tu emoción ser, no reprimirla, porque esto conlleva mucho más ataque de parte de ella. Entonces va a hacer que la mente
y que el cuerpo obviamente se sienta mucho peor. Tampoco no es reprimirla, es aceptar que la emoción está ahí, elegir la paz, elegir ser el observador. No tengo que actuar en ese momento dejado llevar por la emoción, simplemente sentirla y inmediatamente me doy cuenta cómo esta va desapareciendo, se transmuta prácticamente. Y cuando ya tenemos claro esto, cuando ya hemos liberado esta emoción, le hemos permitido ser, empezamos a actuar nuevamente desde la paz. Pero en conclusión, para mí definitivamente es la paz. Yo me he dado la tarea y en eso, ese es el camino en el cual me encuentro en este momento, justamente es la paz. Cuando eliges la paz, todo lo demás se llega por añadidura. La mente inmediatamente se silencia. Tus pensamientos ya no puede haber resentimiento, odio, frustración, miedo, angustia, nada de ello, porque ya aceptas que desde la paz es desde donde estás obrando y de que todo te apoya para sentirte en paz. Entonces, como tal, es la meta, diría, más elevada que nosotros como seres en esta experiencia podemos procurar tener, porque esta nos conlleva todo lo demás, todo lo que es santo, todo lo que es bueno, todo lo que nos permite ver desde esta visión espiritual lo que realmente somos y no desde la visión que nos muestran los ojos o nuestras creencias cerradas. Desde la paz podemos liberarnos, desde la paz podemos empezar a ser realmente lo que somos y en pos de a donde queramos ir, que sea de la mano de la paz. Era lo que tenía como para compartirles. Mil y mil gracias por escucharme.